Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí para compartir contigo temas de psicología, salud mental, emocional, crecimiento y desarrollo personal y profesional. Y hoy venimos para compartir contigo un temazo. Vamos a estar conversando sobre qué es Ikigai y cómo aplicarlo a tu vida. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestro tema de hoy, quiero agradecer a la cooperativa Sagrados Corazones y al Comité de Educación por auspiciar este espacio, por invertir y promover la salud en la salud mental y en la salud emocional de la comunidad. Este espacio está justamente auspiciado por el Comité de Educación, que tiene todo un plan para desarrollar el bienestar integral, promover el desarrollo y la salud integral de la comunidad. Entonces, este espacio no sería posible o factible si no fuese por el Comité de Educación de la cooperativa Sagrados Corazones. Bien. Estamos iniciando el 2025, estuvimos hablando de temas como hacer cierre, balance y evaluación del año que culminó. Después pasamos a cómo planificar, cómo establecer metas, objetivos, cómo plantear un plan de acción de tal manera a lograr esas metas y esos objetivos que nos proponemos para este año 2025. También estuvimos compartiendo sobre la importancia que tienen el poder de las palabras, el poder de las afirmaciones, que la importancia que tiene todo ese diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y compartíamos de que todo tiene una carga, un significado, una energía, por así decirlo. Entonces, que tendríamos que elegir cuidadosamente las palabras y los pensamientos que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo herramientas y estrategias que nos pueden ayudar, nos pueden sumar a desarrollar nuestro 2025 de la mejor manera posible, conociendo herramientas y recursos de los que podemos echar mano. ¿Para qué? Para catapultarnos, para avanzar y transitar todo este 2025 de la mejor manera posible. Bueno, y es por eso que hoy te traemos un tema que va a enriquecer tu vida, porque vamos a estar hablando de Ikigai. Seguramente ya escuchaste en más de una ocasión la palabra Ikigai, ya habrás escuchado que es un concepto japonés. Bueno, y hoy vamos a estar justamente definiendo, explicando y también viendo paso a paso cómo podemos hacer para encontrar, para conocer nuestro Ikigai. Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy. Sabemos que nosotros los seres humanos tenemos esta necesidad de propósito, de encontrar un sentido a las cosas que hacemos y a nuestra propia vida. Esta es una necesidad inherente realmente al ser humano. Es un tema que en todas las culturas se habla y también se busca desarrollar. Entonces, desde un principio el ser humano, ¿verdad?, ha cuestionado la razón de su existencia desde principios de los tiempos, desde la época de los griegos, los romanos, incluso la gente de India, China, ¿verdad?, que son culturas milenarias realmente. Pero hoy vamos a focalizarnos en la cultura japonesa. Y dentro de la cultura japonesa hay un concepto para definir ese propósito de vida que todos buscamos, que todos anhelamos tener y conocer. Entonces, esta palabra ellos la definen como Ikigai y es la razón, por darle una traducción, porque no hay una traducción exacta y literal, porque es algo así como el guaraní también, que a veces no tiene una traducción exacta y literal, pero es la razón por la que nos levantamos todas las mañanas. Entonces, se puede definir como tu propósito o tu propósito en la vida, lo que le da significado y trascendencia a tu vida.
Entonces, hay un método que ellos desarrollaron para poder encontrar su ikigai o tu razón de ser, tu propósito, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad?, que son muchas las personas que no se encuentran satisfechas con su día a día. Algunos tienen un trabajo y su trabajo no le llena, no le genera satisfacción, felicidad, ¿sí? No se sienten identificados a veces con su trabajo, a veces con su empresa. Otras personas tal vez se puedan sentir menos válidas en lo que es lo laboral. eh, y otras, por supuesto, que después de sentirse así, insatisfechas, paran la pelota y se proponen encontrar aquello que les gusta, aquello que les apasiona, aquello que le genere esta satisfacción, que le brinde, que le proporcione esta satisfacción en el día a día, ¿verdad? No estamos hablando de ser románticos, tampoco estamos hablando de ser irrealistas. Tampoco estamos hablando de fantasear, ¿verdad? Porque necesitamos grandes dosis de realidad y tener los pies sobre la tierra para transitar en esta vida, pero también necesitamos tener propósito y también necesitamos encontrar un significado en nuestra vida. Y es ahí donde la metodología Ikigai es donde nos ayuda. Entonces, vamos a ver qué significa Ikigai. Ikigai significa razón de ser o pasión de nuestra vida, ¿sí? En japonés. Entonces, en este concepto se puso muy de moda, sobre todo con el libro El método Ikigai de Héctor García y Frances Miralles. Es un bestseller realmente. Si pueden adquirirlo y leerlo, hoy encontramos demasiadas formas en Google. Muchos libros están disponibles en PDF. Hay gente a quien no le gusta leer en digital, entonces puede adquirirlo. Incluso hay libros de segunda mano. Entonces este es un libro que realmente te va a aportar mucha riqueza, mucho conocimiento, que es el método Ikigai. Entonces, en este libro justamente se desarrolla el método para permitirte y ayudarte a descubrir ese propósito y ese sentido, ¿sí? Y vamos a seguir desglosando qué es el Ikigai, pero ahí vas a encontrar tu pasión y a qué dedicarte y en qué invertir tu tiempo, tu pasión, tus habilidades y también cómo ganarte la vida, ¿sí? Entonces, Ikigai es un concepto japonés que literalmente significa razón de ser o razón de vivir, y se trata de la combinación de dos palabras japonesas. Uno que es Iki, que se traduce como vida, y Gai, que se traduce como valor, el valor de tu vida, ¿sí? La razón de tu vida. Según la cultura japonesa, todos tenemos un Ikigai. O sea, es decir, que todos tenemos un propósito en la vida o una actividad que nos hace muy felices, ¿sí? Que eso, cuando nos dedicamos a eso, nos sale bien y también al mismo tiempo contribuye a nuestra comunidad. Vamos a seguir desarrollando. Después vamos a ver también ejemplos de Ikigai, de personas así que fueron conocidas mundialmente y que encontraron su Ikigai. Vamos a dar ejemplos concretos para clarificar más de esto que hoy venimos a compartir contigo. Entonces, encontrar tu Ikigai, tu propósito, tu misión, tu sentido, tu razón de ser en esta vida, puede requerir realmente una exploración y un tiempo. De hecho, que hay gente que lo busca por mucho tiempo y aún no lo encuentra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las 4 ideas que tenés que conocer o explorar y también analizar y reflexionar como para después poder encontrar y obtener tu Ikigai, ¿sí? Bueno, por un lado, Ikigai implica 4 ideas o 4 dimensiones, ¿sí? Uno es saber lo que amás, aquello que amás, también aquello que el mundo necesita
3, aquello en lo que sos bueno, aquello que te sale bien, aquello que cuando vos lo haces, todos dicen, wow, qué bueno está, que es aquella habilidad en la que vos te destacás. Y te buscan, por ejemplo, para que vos desarrolles y hagas aquella actividad, ¿sí? Y también un cuarto concepto que tiene que ver con por lo que te pueden pagar, ¿sí? Entonces, si hablamos del uno, que es lo que amás, tenés que identificar cuáles son tus pasiones y actividades que te llenan de energía. Siempre hay algo que nos llena de energía. Siempre hay algo en lo que se nos va la noción del tiempo. Cuando nos dedicamos a eso, se nos va la noción del tiempo. Perdemos esa cuenta del tiempo y podemos estar ahí horas y horas y horas y el tiempo pasa y nosotros ni cuenta nos damos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no estamos justamente aburridos. Fíjate que cuando estás aburrido sentís que el tiempo no pasa y todo se hace una eternidad que nunca va a acabar y estamos ahí sumamente ansiosos porque ya llegue la hora y termine. ¿Y por qué somos tan conscientes del tiempo? Porque probablemente lo que estamos haciendo no nos gusta, no nos apasiona, no nos carga de energía. Entonces, acá la primera cuestión a tener en cuenta, la primera dimensión para poder encontrar tu Ikigai es encontrar e identificar claramente, conscientemente, reflexivamente tus pasiones y esas actividades que te llenan de energía. Entonces seguramente ya te están viniendo en mente cuáles son. Muchas pueden ser. Entonces es bueno que vos puedas tomar nota de lo que amás hacer, lo que amás realizar. Pero además de que amás, también es importante que seas bueno en eso, ¿ok? Entonces acá es donde tenés que ser consciente de tus habilidades y tus fortalezas únicas. Porque por un lado vos podés amar, por ejemplo, jugar al fútbol, te apasiona, pero tal vez no tengas muchas habilidades para el fútbol. ¿Ok? Entonces se tienen que alinear estos conceptos. Por un lado, lo que amás, pero por otro lado, también tenés que identificar aquello en lo que vos sos bueno, lo que sos ducho, lo que te sale de taquito, aquello que cuando lo haces con excelencia y te ponderan por tu trabajo y te felicitan por tu trabajo y reconocen tu trabajo, que tu trabajo es de calidad, que tu trabajo es sobresaliente, o sea, es aquello lo que vos haces, pero no sos un estándar o un medio, sos sobresaliente, o sea, estás por encima de la media. Te destacás en eso, en esa actividad, en esa tarea, en ese trabajo, en esa habilidad, ¿sí? Entonces ese es el segundo punto que necesitamos tener en cuenta para encontrar nuestro Ikigai. El tercer punto es aquello que el mundo necesita. Entonces, ¿de qué manera a eso que a vos te apasiona, ¿sí? Te apasiona, te llena de energía, lo haces y lo haces bien, con calidad, con excelencia? ¿Cuáles de esas actividades puede contribuir a la sociedad y a la vida de los demás de una manera positiva? ¿Cuál de esas tareas, actividades que vos realizás y en lo que sos bueno puede contribuir a la sociedad? Entonces, aquello que el mundo necesita, ¿ok? Y luego viene el cuarto paso y la cuarta dimensión que tenés que considerar para encontrar tu Ikigai. Y sería aquello por lo que podés ser remunerado, pagado, aquello que podés llegar a venderlo, ¿sí? Entonces, encontrar una forma sostenible de obtener un beneficio o reconocimiento. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son las 4 dimensiones del Ikigai y que tenemos que explorar y adentrarnos, conocer e identificar? Son lo que amás, aquello en lo que sos bueno, lo que el mundo necesita y aquello por lo cual te pueden pagar. Entonces, descubrir qué te apasiona, saber qué es lo que más te gusta hacer, ya sea un hobby o tu trabajo, indistintamente, ¿sí? Acá tenés que hacerte 2 preguntas. Por un lado,
¿Estás absorto en esa actividad que haces y sentís emoción cuando entras a realizar esa tarea, esa actividad? Si es tu trabajo, por ejemplo, preguntarte, o sea, siento emoción, me gusta ir a trabajar en esto que estoy trabajando hoy por hoy. Tal vez no sea el trabajo de tus sueños, porque tal vez no sea lo que te apasiona, tal vez estés forzando un trabajo que realmente no es lo tuyo, no es tu fuerte, no es tu pasión, no te alegra, no te llena de energía, porque tal vez no sea lo que vos amás. Tal vez esa sea una de las respuestas, ¿sí? Bueno, eso sí estamos hablando de trabajo, pero también podemos hablar de hobby. Muchas veces tenemos hobbies. Entonces tenés que identificar qué te entusiasma, qué te genera una energía. Y vos fluís en eso, fluís así, fluís, ¿sí? Entonces, hacerte estas dos preguntas te va a ayudar a encontrar esta dimensión de descubrir qué es lo que te apasiona. Después también aquello que haces bien. Entonces, aquello en lo que vos te consideras realmente bueno, realmente buena. Por ejemplo, si es que las personas te piden consejos sobre un tema, es por algo. Uno recurre a pedir un consejo de alguien que considera que es un especialista o es bueno en ese tema. Por eso nos acercamos y le preguntamos, por eso le consultamos. Entonces, aquí es importante que vos puedas estar atento cuáles son los temas por los cuales la gente se acerca a pedirte consejo, guía, dirección. Si te hacen consultas, ahí te va a ayudar a encontrar tu habilidad, ahí te va a ayudar a encontrar aquello en lo que vos sos bueno, ¿sí? Entonces, con esto ya vas a saber también si tu pasión se corresponde con tu habilidad. Decía hace rato, ¿qué pasa? Por ahí a mí me apasiona el fútbol, me gusta jugar, pero no tengo habilidades. No soy la primera persona que llaman, por ejemplo, cuando se va a armar un equipo de fútbol, ¿sí? Entonces, ahí yo necesito alinear mi pasión con mi habilidad. Para encontrar tu Ikigai, estamos diciendo. Entonces, al tener ya certeza de cuál sería tu Ikigai ideal, cuando encuentres estas dos cuestiones que se alineen, estas dos ideas. Luego, después de esto, tenés que analizar si podés vivir de tu Ikigai. ¿Por qué? Porque la idea es poder vivir con propósito, con un sentido, encontrarle un significado a nuestra vida. Entonces, aquí necesitas saber si lo que te apasiona se puede convertir en un modo de vida. Entonces, aquí para saber esto, tenés que preguntarte si sería beneficioso para el mundo esto que vos podés dar, esto que vos te apasiona y lo haces bien. ¿Sería de alguna forma beneficioso? ¿Contribuiría? Entonces, podés preguntarte si ayuda a resolver algún dolor, algún problema, ya sea en una empresa, ya sea en una comunidad, en la sociedad. Puede ser resolver un problema social, puede ser resolver un problema económico o ambiental. O también si hay una gran demanda de eso que vos sos bueno y te apasiona. Por ahí es un servicio que es de alta demanda, que la gente necesita, que la gente requiere y que no hay mucha oferta sobre ese servicio, por ejemplo. Entonces, la idea de Ikigai es que aquello que te apasiona y aquello que es tu habilidad, tu fortaleza, aquello en que vos sos especialista y sos bueno, se convierta en un modo de vida y algo que vos puedas rentabilizar. Entonces vos puedas dedicarte a eso, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar estos cuatro conceptos, estas cuatro ideas que nos ayudan a encontrar nuestro Ikigai? Bueno, por un lado, necesitamos tener una reflexión personal. Todas las cuestiones que son importantes, todas las cuestiones que van a convertirse en un cambio, en una evolución, en un desarrollo personal o profesional, siempre inician con la reflexión personal, ¿sí? Con un espacio en donde yo paro la pelota de la vida, ¿sí? Y me pongo a pensar y me hago preguntas. En coaching
se habla mucho del poder de las preguntas. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando vos le tiras una pregunta retórica, se dice pregunta retórica, le llamamos a aquellas preguntas donde vos lanzás una pregunta y dejas ahí picando. No es para que te respondan, sino que es para que se inicie un proceso de reflexión mental, ¿sí? Entonces, todo inicia con una reflexión. Todo inicia con una reflexión, porque a partir de la reflexión después surgen las decisiones, vamos tomando decisiones, vamos tomando determinaciones para nuestras vidas, de qué acciones, qué pasos vamos a dar, ¿sí? Y qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer. Entonces todo inicia con una reflexión personal. Entonces, para poder descubrir tu Ikigai, tenés que analizar tus intereses, tenés que analizar tus habilidades, tenés que analizar tus valores, ¿sí? Porque nunca tu Ikigai va a ir en contra de tus valores. Por ahí se pueden alinear las cuatro dimensiones, o estas cuatro ideas que presentamos que constituyen el Ikigai. Pero por ahí, si no está alineado a tus valores, entonces jamás se va a poder convertir en tu propósito de vida o darle sentido y significado a tu vida. Entonces, también tenemos que estar siempre alineados a nuestros valores personales. Por otro lado, como segundo paso para descubrir nuestro Ikigai, además de todo lo que ya mencionamos, necesitamos también explorar con flexibilidad. Ya habíamos compartido en varios programas la importancia de esta habilidad que es la flexibilidad. Esta capacidad que tenemos los seres humanos y que podemos desarrollarla y amplificarla, que es la de ser flexibles, que implica ser adaptables, que implica poder cambiar. Hay personas que cuando se les pide un cambio, literalmente se quiebran, literalmente se rompen, ¿sí? Porque algo rígido no es contrario a flexible. Entonces, tratar de doblar algo rígido, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar, se va a romper. Entonces, es súper importante que nosotros exploremos todas las posibilidades, todos los escenarios y que estemos dispuestos a probar nuevas experiencias, ¿sí? Yo conocí gente que ya después de muy grande descubrió una nueva pasión. Descubrió una nueva pasión que nunca pensó ni se imaginó que podría tener, que podría desarrollar. Entonces, una de las formas de trabajar este concepto del Ikigai es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort y estar dispuestos a probar nuevas experiencias. De hecho, que es una estrategia bastante efectiva para trabajar la flexibilidad en nuestras vidas, de hacer cosas nuevas. Hay personas que realmente le cuesta demasiado probar cosas nuevas. Son personas que están férreamente agarradas de su rutina. No trates de sacarle 1 milímetro de su rutina o 1 milímetro de lo que es su esquema, ¿verdad? Porque entran en crisis. Eso habla de una inflexibilidad psicológica que probablemente te lleve a mucho sufrimiento, y no solamente a vos, sino a las personas que conviven contigo, porque no hay nada tan pesado como tener que sobrellevar y relacionarse con personas que son inflexibles. Realmente cuesta mucho, son personas súper difíciles, y si no quieres estar en ese grupo de personas difíciles, entonces acá viene esta recomendación: explora. Y explorar significa probar cosas nuevas, rompe tu rutina, rompe tus hábitos, de tal manera estar entrenándote en esta habilidad de la flexibilidad y la adaptabilidad, que sí o sí son competencias que se requieren para la vida, para avanzar, para tener éxito, ¿sí? Por otro lado, además de todo esto que estamos diciendo, la reflexión personal, la exploración, también necesitamos aprender de los demás, tener esta apertura, ¿sí? Observar cómo otras personas lo hicieron,
y cómo descubrieron su propósito y obtener de allí inspiración y perspectiva, ¿sí? Es otra forma que nosotros podemos estar encaminándonos a encontrar nuestro Ikigai, nuestro propósito de vida. Y por último, ¿verdad? ¿Qué tenés que hacer para descubrir tu Ikigai? Además de todo lo que ya te dijimos, sería la adaptación continua. Entonces, esta vida es un permanente cambio y tu Ikigai puede ir evolucionando en el tiempo, ¿ok? Puede ir evolucionando en el tiempo, entonces estar dispuesto a ajustarte, ¿sí? Y a crecer sobre todo. Entonces, ¿qué beneficios te puede aportar encontrar tu Ikigai? Y bueno, en primer lugar, bienestar emocional, ¿sí? Si vos llegas a encontrar y conocer tu Ikigai, entonces vas a estar viviendo de acuerdo a un propósito, teniendo sentido. Y esto te va a traer satisfacción emocional, bienestar emocional, ¿sí? Felicidad. Entonces, es uno de los grandes beneficios de encontrar tu Ikigai, de conocer tu Ikigai. También otro beneficio es la resistencia ante los desafíos. Sabemos que la vida siempre presenta obstáculos, siempre, como solemos decir con Jesús aquí en el programa, te pone una música y vos la tenés que bailar. Vos no le podés decir a la vida, no, esta música no sé bailar, no conozco los pasos. No, la vida viene y te sorprende a veces con cada situación y te pone la música y vos la tenés que bailar. Entonces ahí hablábamos de la flexibilidad, pero también esto te ayuda a ser resistente ante las adversidades, porque las adversidades van a venir en la vida, los problemas van a venir. Entonces, nosotros lo único que podemos decidir es cómo vamos a enfrentar, con qué actitud, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder ante esas adversidades, ante esos desafíos, ante aquellos problemas que están allí para solucionarse. Entonces, tener un propósito claro que hace, te fortalece ante las adversidades. Y otra cuestión no menos importante, otro beneficio no menos importante, sería que tener un propósito en la vida te ayuda a tener longevidad. Entonces, según la investigación, al menos realizada sobre Ikigai y la cultura japonesa, ¿verdad? Las comunidades que practican el Ikigai a menudo muestran mayores tasas de alta longevidad y salud. Y claro, ¿por qué? Porque tu vida transcurre y va ocurriendo con un propósito, con un sentido, ¿sí? Ganas la vida haciendo lo que te apasiona y aquello en lo que sos bueno y aquello que contribuye al mundo, contribuye a la sociedad, contribuye a la vida de otros. Por supuesto que eso debería de traducirse en calidad de vida. Y al tener calidad de vida, obviamente aumenta la longevidad y aumenta el bienestar. Entonces, mira, todos los beneficios que podés obtener si vos llegás a practicar y adoptar esta metodología japonesa. Cómprate el libro, te recomiendo. Y ahora vamos a compartir algunos ejemplos inspiradores y reales de Ikigai. Sabemos que el Ikigai se manifiesta, ¿verdad?, de diversas maneras y afecta a las personas en todos los ámbitos de su vida. Entonces, extraer ideas y ejemplos reales de Ikigai puede iluminar el camino hacia la existencia de un propósito, hacia la existencia con un propósito. Entonces, vamos a explorar cuántas personas diferentes encontraron la verdadera esencia del Ikigai y su Ikigai. Vamos a hablar de Steve Jobs y su espíritu emprendedor. Sabemos que Steve Jobs tenía una pasión, ¿sí? Tenía una pasión y una fijación con la perfección y con la belleza en la tecnología. Entonces, esta pasión y esta habilidad también le llevó a fundar Apple, donde revolucionó el mundo de la tecnología para con todos.
para todos con sus innovaciones. Entonces, para Jobs, Steve Jobs, estamos hablando del fundador de Apple, su Ikigai se encontraba en la intersección de su amor por el diseño, su destreza técnica y la necesidad mundial de tecnología fácil de usar y el inmenso éxito y fortuna que cosechó gracias a su profesión. Steve Jobs fue alguien que encontró su Ikigai y que encontró ese propósito, y esas 4 dimensiones se alinearon para encontrar ese propósito, su Ikigai. Y la verdad que hoy todos sabemos quién es Steve Jobs, todo lo que él logró y revolucionó la tecnología y cómo realmente él contribuyó a, a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la tecnología realmente está al servicio de la humanidad, está para ayudarnos a ordenarnos, organizarnos, comunicarnos, aprender, en síntesis, para tener mayor calidad de vida. Entonces, Steve Jobs es un ejemplo de alguien que encontró su Ikigai. Vamos a hablar ahora de filantropía. Hace rato hablábamos con el ejemplo de Steve Jobs de tecnología, pero ahora vamos a hablar de filantropía y vamos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién no le conoce a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién no sabe de su biografía, de su obra cuando estuvo de paso por esta tierra? Esta mujer maravillosa y extraordinaria realmente. El Ikigai de la Madre Teresa en este caso residía en qué? En el servicio compasivo a los más pobres y entre los más pobres. Su vocación era ayudar a los demás, algo que encajaba con su pasión por servir a la humanidad. Entonces, en cierto modo, encontró un propósito al cubrir una necesidad crucial en el mundo, que lo convirtió en su misión de vida, trascendiendo cualquier tipo de profesión tradicional. Realmente la biografía de la Madre Teresa de Calcuta es inspiradora, impactante. Realmente creo que es una de las vidas que ha marcado profundamente la historia de la humanidad. Realmente qué grande la Madre Teresa de Calcuta. Y miren lo que puede llegar a ser una persona que encuentra su Ikigai, ¿sí? Otro ejemplo, en este caso hablamos en el ámbito de la filantropía. Vamos a hablar del arte en este caso y le vamos a nombrar a alguien muy conocida, al menos en América Latina, que es Frida Kahlo. Ella encontró su Ikigai en la expresión de su libertad y sus expresiones a través de actividades como la pintura. Entonces, a pesar de enfrentarse a muchas adversidades personales, ella, con su pasión por el arte, quedó patente en sus obras, ¿ok? Y estas obras resuenan realmente las luchas y las emociones de la gente. Entonces, ella a través de su arte podía conectar con el mundo a un nivel profundo, cumpliendo así su misión y sosteniendo su profesión en la vida. También quiero poner como un ejemplo a alguien que encontró su Ikigai, es Michael Jordan, ¿sí? Michael Jordan es considerado a menudo como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Encontró su Ikigai en la intersección de su amor por el juego, su extraordinaria capacidad atlética, el entretenimiento que proporcionó a millones de personas y, como consecuencia de eso, ¿verdad?, su gratificante carrera que le llevó a ganar muchísimo dinero, ¿sí? Recibiendo patrocinio de grandes empresas. Y es una de las personas con un caudal bastante amplio. De dinero estamos hablando. Entonces, un ejemplo de alguien que encontró, por ejemplo, su Ikigai es Michael Jordan cuando hablamos de atletismo. Cuando hablamos de educación, vamos a nombrarle el ejemplo de María Montessori. Todos los que dimos alguna vez educación, estudiamos materias para psicología, psicopedagogía o también pedagogía, sabemos quién es María Montessori. María Montessori se hizo realidad, su Ikigai se hizo realidad gracias a su enfoque innovador en la educación.
Entonces su pasión por el desarrollo infantil, ahí está su pasión, combinada con sus habilidades como médica y educadora, satisfizo una necesidad importante de reforma educativa en su tiempo y estableció su legado, ¿sí?, como fundadora del método Montessori de educación. Entonces es un método realmente bastante enriquecedor, particularmente me gusta muchísimo. Y ella de esa manera encontró su Ikigai y trascendió en el ámbito de la educación. Vamos a tener otro ejemplo ahora y vamos a hablar de activismo. En activismo le tenemos a la conocida Malala Yousafzai. Es un poco difícil pronunciar su apellido. Malala es una activista pakistaní en favor de la educación femenina y es la premio Nobel más joven, ¿sí? Ella vive su Ikigai abogando por la educación de las niñas en todo el mundo. El propósito de su vida se define por una pasión por el aprendizaje, siente pasión por eso, su capacidad para inspirar a través de la palabra, ahí estamos hablando de encontrar cuál es tu habilidad, encontrar cuál es tu fuerte, y también abordando la necesidad mundial de igualdad en la educación. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita una sociedad? Y participando en un activismo que ha repercutido en la vida de muchas personas a nivel mundial. Muy famosa, muy conocida realmente Malala, y es un símbolo realmente de los derechos humanos y a nivel mundial. Ahora vamos a seguir viendo más de tecnología. En este caso quiero mencionarle a Elon Musk. Él representa su Ikigai impulsando su pasión por el progreso y su habilidad para conceptualizar y ejecutar avances tecnológicos. El trabajo de Elon satisface una demanda global de soluciones sostenibles en energía y transporte. Entonces, definiendo en última instancia sus actividades profesionales a través de empresas que son suyas como Tesla y otras tantas. Entonces ahí tenemos un ejemplo también en el área de tecnología de alguien que encontró su Ikigai. Ahora vamos a ver un ejemplo en música. Acá le tenemos al célebre Beethoven, que encontró su Ikigai en la composición de música atemporal que sigue conmoviendo el alma de la gente. A pesar de la adversidad de perder la audición, le impulsaba una pasión inquebrantable por crear y un dominio magistral, ¿sí?, una destreza y una habilidad magistral en la expresión musical. Su obra satisfizo su propia necesidad de producción artística y resonó profundamente en toda la humanidad. Yo no sé si ha de haber alguien que alguna vez no escuchó el nombre de Beethoven. Y de esta manera él aseguró su lugar como un compositor venerado en la historia de la música. Muy bien. Ahora vamos a ver una persona en el ámbito de la innovación. Le tenemos como ejemplo a Thomas Edison. El Ikigai de Thomas Edison giró justamente en torno a la búsqueda de la innovación y su contribución a la humanidad a través de la invención. Entonces, su perdurable pasión por el descubrimiento, combinada con esa capacidad, ese talento para resolver problemas prácticos, satisfizo la necesidad de avance de la sociedad de su época, ¿sí?, y le brindó innumerables oportunidades de monetizar sus creaciones, ¿sí?, lo que tuvo un impacto duradero en nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy. Si vamos a hablar de otra dimensión, podemos hablar de la filosofía, y acá le tenemos también a Confucio. Confucio es el influyente filósofo chino que radicaba en su devoción por la armonía moral y también social. Entonces sus ideas y sus enseñanzas impulsadas por la pasión, por el orden y por la conducta ética proporcionaron un marco atemporal, realmente es atemporal porque hasta el día de hoy se lo estudia y se lo lee a Confucio. ¿Para qué? Para la gobernanza personal y social, y esto sigue influyendo en la configuración de normas culturales y las relaciones humanas hasta el día de hoy. Luego
tenemos otro ejemplo de alguien que encontró su Ikigai y que marcó la historia, y en este caso es en el ámbito de los derechos humanos, y aquí le tenemos a Nelson Mandela. Su trabajo como revolucionario, ¿sí?, contra la apartheid ejemplificó justamente su Ikigai. Sería su profunda pasión por la justicia y la equidad, combinada con sus formidables dotes de liderazgo. Entonces abordó una necesidad acuciante de la época en su país, en ese tiempo, y realmente era la necesidad de cambio social en Sudáfrica. Entonces, cambio que resonó en todo el mundo realmente. Su dedicación no solo marcó su vida profesional, sino también que tuvo un impacto mundial y duradero, y sobre todo en Sudáfrica. Hay una película muy buena realmente, ahora mismo no me viene el nombre, pero es una película bastante inspiradora que se basa en la biografía y en la vida de Nelson Mandela. Muy bien. A ver, tenemos otros ejemplos. Vamos a ver. Aquí le tenemos, en la defensa, le tenemos a Susan Anthony, que encontró su Ikigai en la defensa de los derechos de la mujer y el sufragio. Su ferviente creencia en la igualdad, lo que le apasionaba, ¿sí? Recuerden que tenemos que alinear pasión, habilidad, necesidad social o del mundo y capacidad de monetizar. En este caso, su ferviente creencia en la igualdad y unidad, y también su capacidad para movilizar y defender la reforma social, satisfizo una necesidad crítica en la lucha por la igualdad de género y sentó las bases de los movimientos por los derechos de la mujer que vendrían después. Entonces aquí tenemos el ejemplo de alguien que encontró su Ikigai. Después le tenemos también a Deepak Chopra, el ámbito de bienestar. Su Ikigai gira en torno a la integración de la espiritualidad y la medicina para promover el bienestar holístico. Su pasión por la curación, unida a su formación médica y a su habilidad como autor y conferencista, responde justamente a una creciente necesidad de conciencia, de tomar mayor conciencia del bienestar, y ha redefinido el panorama de salud y de bienestar. Entonces ahí tenemos unos cuantos ejemplos de cómo estas personas lograron vivir su Ikigai, conocer, encontrar, determinar su Ikigai a través de estos 4 pasos, estas 4 dimensiones que hablábamos, que son encontrar lo que amás, descubrir en qué sos bueno, lo que el mundo necesita, aquello que amás y te apasiona y en lo que sos bueno, que puede satisfacer una necesidad que el mundo o la comunidad o la sociedad necesita y por lo que podés llegar a ser pagado, ¿sí? Repasamos otra vez los 4 pasos y dimensiones del Ikigai. Además estuvimos compartiendo estos muchos ejemplos en diferentes áreas y dimensiones de la vida que pueden servirte como para ir avanzando en el descubrimiento de tu propio Ikigai. Muy bien. Ahora, también queremos dar en este momento consejos, ¿sí?, para vivir tu Ikigai en Occidente, porque sabemos que esta metodología se basa en una cultura japonesa. Entonces, ¿cómo traerlo y cómo tal vez qué tener en cuenta para adaptarlo a nuestra cultura occidental? Entonces, sabemos que esto puede ser muy inspirador, pero también podría resultar un poco abstracto. Entonces, acá vamos a compartir algunas cuestiones, algunas recomendaciones. Son tips, ¿sí? Bueno, el primer tip sería, por ejemplo, no mirar ninguna pantalla durante la primera hora del día y la última hora del día. Proponernos eso. Cuando trabajamos, trabajar, ¿sí? Entonces dejarnos absorber y dejarnos concentrarnos y centrarnos
cuando estamos trabajando, o sea, dejarnos absorber por esa actividad, ejercitar el enfoque. Sería ejercitar el enfoque. Hacer ayunos de dispositivos electrónicos un día a la semana, por ejemplo. Y otro ejemplo podría ser, ¿verdad? Para vos que trabajas en una empresa o sos independiente, leer y responder correos electrónicos o mails solo una o dos veces al día en horarios puntuales. Entonces, sabemos que comprender el Ikigai y su importancia, ¿verdad? Sobre todo en este mundo acelerado en lo que todos estamos buscando un sentido y una satisfacción. En este caso, el Ikigai surge como una especie de faro, como una especie de faro, una especie de faro que ofrece claridad y dirección. Nos ofrece claridad y dirección. Entonces, sabemos ya que el significado de Ikigai va mucho más allá de encontrar una afición, algo que te gusta, o una profesión, ¿sí? Se trata realmente de poder descubrir el núcleo de lo que la vida hace que merezca la pena vivirla. O sea, es mucho más profundo y trascendente realmente. Y para ir ya recapitulando, entonces, como resumen y síntesis, el Ikigai es un concepto japonés que se traduce esencialmente como razón de ser. En esencia, el Ikigai consiste en encontrar la alegría de vivir a través de un propósito en la vida. Este es un buen resumen, encontrar la alegría de vivir a través de un propósito de vida. Entonces, en cierto modo es aquello por lo cual vos te levantás cada mañana, aquello que te mantiene en pie en los momentos difíciles y que te proporciona una sensación de satisfacción al finalizar tu día. Eso sería resumiendo el Ikigai. Y abrazar tu Ikigai es esencial, realmente es esencial para poder vivir una vida no solo que tenga éxito, sino también que tenga sentido para vos, que te llene de satisfacción, que te llene de... Esa es la palabra, satisfacción. Entonces, se trata de no hacer tu vida solamente, que tu existencia solamente sea cómoda, sino también rica en intención y en felicidad, ¿sí? Entonces, cuando alineas tu vida con tu Ikigai, cada paso que des va a ser esencial y va a ser gratificante. Y vas a tener esta sensación de que estás contribuyendo a algo más grande que vos mismo, ¿sí? Y esto, a su vez, ¿qué va a alimentar? Va a alimentar tu bienestar emocional y va a alimentar tu crecimiento y desarrollo personal. Entonces, quiero recomendarte que leas el libro que te propusimos hoy. Lee el libro, hay muchos otros, pero ese es muy bueno, es un bestseller que vale la pena realmente escudriñar y, bueno, ir dando los pasos que ahí nos están proveyendo personas que estuvieron trabajando en una investigación y que pudieron plasmar en un material didáctico de mucha utilidad. Es uno de los libros que vale la pena y que te puedes proponer leer en este 2025. ¿Por qué? Porque va a enriquecer muchísimo y te va a ayudar a encontrar esto que estamos hablando hoy, que es tu Ikigai, encontrar tu propósito de vida para poder vivir con sentido y significancia. Bueno, entonces, esto es lo que hoy quisimos compartir contigo, que estás del otro lado. Nos vemos ya. Vamos a tener una invitada para una coach profesional. Vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con coaching ontológico, esta disciplina emergente que realmente te ayuda a crecer, a desarrollar, a lograr metas y objetivos. Y vamos a conocer un poquito qué es lo que plantea el coaching ontológico. Va a estar acompañándonos Rocío Valenzuela. Así que no te pierdas el próximo programa aquí en Sanamente a través de la RS Online. Chao, chao.